Mario. Así que, ¿me lo presta? Buenos días a todos, Presidenta, con su permiso. Vamos a informar sobre los dos decretos que planteó la Presidenta, pero antes muy rápido informar a todas y todos y Presidenta de la consulta que usted ordenó escuela por escuela. Adelante. Decirle que ya se realizó el 30 de mayo en el Consejo Técnico. Adelante, fue un proceso de deliberación colectiva entre las y los maestros, fueron 16 reactivos. Adelante, tenemos algunos primeros resultados. Lo bueno es que el número de participantes, 96,974 escuelas participaron y nos mandaron sus resultados, sus deliberaciones, 30,000 de escuelas multigrado para un total de 127,778 escuelas. Es un muy buen número de participantes y fue en la séptima sesión del Consejo Técnico el 30 de mayo. Las escuelas que no hayan participado, que no hayan contestado, podrán hacerlo en la sesión del Consejo Técnico del próximo 27 de junio. Adelante. Algunos resultados muy rápido. Adelante. Se les preguntó ¿qué consideras lo más importante? Pon en orden de prelación, ¿qué factores consideras en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento? ¿Qué dicen los maestros y las maestras en los procesos de admisión? ¿Qué es importante? La formación docente y pedagógica en primer lugar, la apreciación de conocimientos y aptitudes, promedio general de carrera, cursos curriculares y extracurriculares y experiencia docente como esa admisión al final. En la promoción vertical, ¿qué debe considerarse? Dicen los maestros y las maestras. Reconocimiento de conocimientos y aptitudes, antigüedad, reconocimiento al buen desempeño, estudios de posgrado, experiencia y tiempo de trabajo en regiones en condiciones de vulnerabilidad. Para la promoción horizontal, la formación profesional, el reconocimiento y conocimiento de aptitudes, antigüedad, actualización y desarrollo profesional, y así promoción de horas adicionales, reconocimiento a la asesoría y apoyo al acompañamiento. Tenemos información que nos va a guiar en la propuesta que va a hacer la Presidenta de la República de la desaparición de UCICAM y establecer una nueva relación de ingreso, promoción y ascenso. Pero para hoy tenemos un resultado importante. Adelante, la que sigue, por favor. La que sigue. Les preguntamos qué criterio debe considerarse para los cambios del centro de trabajo, el decreto que está presentando hoy la Presidenta. Pues el 54 piensa que la antigüedad y años de servicio. Es decir, el decreto que hoy se va a firmar se basa a que en los cambios de centros escolares la variable que determine a quién le toca primero de los maestros y las maestras sea exclusivamente con la antigüedad. Y justamente es lo que están pidiendo la mayoría de los maestros y las maestras. Adelante. Entonces tenemos ahí el respaldo. Adelante, por favor. Vamos con el primer decreto. Sí, adelante. Tiene que ver con facilitar la movilidad de los centros de trabajo. ¿Esto qué es? Siempre los maestros pues quieren acercarse a la comunidad pues donde nacieron o donde vive su familia. Un maestro de nuevo ingreso normalmente le toca trabajar fuera de su ciudad, fuera de su pueblo, fuera de su comunidad, y conforme va pasando el tiempo, pues tratan de moverse, hay mucha demanda en los centros urbanos, entonces es algo muy normal que los maestros quieran acercarse a algún lugar de su preferencia. Con la entrada de UCICAM esto se volvió muy problemático, muy complejo y poco transparente, porque a algunos maestros sí se les daba el cambio y a otros no. Cuando tenemos una vacante y un maestro se cambia, bueno, ese maestro deja vacante el lugar donde estaba. Entonces otro quiere ocupar ese lugar y ese que ocupa su lugar también deja un lugar vacante y se va formando una cadenita. Se llaman cadena de cambios. Por eso cuando tenemos una vacante genera por lo menos entre 5 y 15 cambios. Ahora, esos cambios van a estar determinados por la preferencia de los maestros para moverse, pero el criterio de decisión de quién se mueve va a ser exclusivamente el de la antigüedad. Vamos a hacer muy transparentes las asignaciones para que todos los maestros y maestras estén pendientes y la idea de la Presidenta de la República es acercar a los maestros y las maestras
a la comunidad que ellos deseen. Adelante, deseen. ¿Cómo le vamos a hacer? Va a haber un mecanismo presencial. ¿Cómo es ahora? Es virtual. Envían los maestros y las maestras su solicitud y de repente pues se publican los resultados. Entonces no sabemos quién sí y quién no. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se van a poner cuáles son las vacancias, cuáles son las plazas vacantes, en dónde están ubicadas. Se van a recibir todas las solicitudes de los maestros y las maestras y públicamente se van a procesar. Estos son los maestros que quieren ir a esta vacante y estos son sus años de antigüedad. Y ahí, en un evento público, nivel por nivel, se va a ir haciendo esta cadena de cambio, se van a ir haciendo estas asignaciones. Es transparencia total. No va a haber ninguna restricción a la hora de recibir las solicitudes, es decir, no hay filtro. Los que se quieran cambiar, que presenten su solicitud. E insisto, el único factor que decide es la antigüedad. Adelante. También les vamos a pedir a los maestros y las maestras que estén al pendiente de que todas las vacantes se sometan a este procedimiento. Es decir, que no se quede por ahí una plaza, que no se pase este procedimiento y de repente tenga una asignación diferente. Y para ello le vamos a dar a la representación sindical la participación durante todo el proceso, desde la emisión de la convocatoria hasta la ejecución de la misma en el evento público que estamos planteando. Y dependiendo de la publicación de la presidenta, de inmediato lo vamos a poner en práctica. Ya en este proceso de cambios 2025 va a entrar en vigor, como se comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, por favor. Lo siguiente es el decreto de la disminución de la edad de jubilación del ISSSTE. Quiero recordar cómo era el modelo de pensiones hasta el 2007, era un sistema solidario a cargo del ISSSTE, pero esto es lo importante: 28 años para las mujeres, 30 años para hombres, de servicio para acceder a la pensión. Adelante. Después, en 2007, en la reforma aprobada en el sexenio de Calderón, además ponen un requisito adicional a los años de servicio, una tabla donde iba incrementándose la edad. Se podía una edad mínima de jubilación que para el 2028 iba a llegar a 60 años. Adelante. Esta es la tabla, cómo iba subiendo la edad mínima de jubilación que se pedía en la reforma del 2007 para que pudieran jubilarse las y los trabajadores al servicio del Estado. ¿En qué consiste el decreto que está planteando el día de hoy la presidenta? En que esto ya no ocurra, que no se siga aumentando la edad mínima para jubilarse. Incluso el decreto que hoy se plantea es el más importante, es el único que toca este tema de las edades desde que se aprobó en 2007, desde 18 años. Adelante, desde hace 18 años. Entonces, ¿cómo va a quedar? En resumen, se va a reducir la edad mínima de jubilación en una tabla que será publicada en el decreto para que llegue a 53 años para mujeres en el 2034 y 55 para hombres igual en el 2034. Comparado con lo que dice actualmente la ley, ¿cómo estaríamos en el 2028? 58 años para mujeres, 60 años para hombres. Comparen aquí el impacto de la reforma. Es decir, las mujeres, en lugar de esperar a cumplir 58 años para jubilarse, podrán jubilarse a los 53. Y en el caso de los hombres, en lugar de esperar a cumplir 60 años, van a estar en 55. Es un beneficio muy importante, va a beneficiar una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero hay que decirlo también, tiene un costo fiscal muy importante. En esta administración, el costo de esta medida supera los 36,000 millones de pesos. ¿Pero no traes la tabla de reducción por ahí? No, se la debo, presidenta, si para poder hacer el comparativo directo de cómo va disminuyendo. Regresen la siguiente. La que viene en el decreto.
Ah, bueno, ahí está. No, es que aquí hacen magia. Está. Sí. La piensa uno y la ejecutan de inmediato. Aquí está el comparativo. Fíjense, ¿cómo está actualmente? Está en 58 años para hombres, 56 para mujeres. La presidenta había anunciado desde marzo, dijo, paren esto, se congela, ya no va a subir. Del 26 al 27 estaba contemplado que subía un año más, la edad mínima, subía a 59 para hombres y a 57 para mujeres, pero ya con el decreto se queda en 58, ya no sube, y en 56 para mujeres. Ahora, del 28 al 30 iba a subir otro año, iba a subir hasta 60 años. Se queda, no solo no sube, sino que baja a 57. Y para mujeres iba a subir a 58, pero ahora va a bajar a 55. Y no se queda ahí, sigue bajando la edad. Del 31 al 33 va a bajar, bueno, aquí ya era 60, ¿no? Pero va a bajar a 56 y a 55 en el 34. Y aquí lo mismo, baja de 55 hasta 53. Aquí este 60, este 60. Ahí está el comparativo de cómo beneficia a las y los trabajadores y revierte esta injusticia de haber puesto un requisito adicional a los años de servicio, que fue la edad mínima de jubilación de la reforma de Calderón en 2007. Entonces, esto es una reversión a esa reforma en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Adelante. Regresa un poco. ¿Dónde está esa? Entonces, en resumen, es esto, ¿no? Es cómo van a disminuir las edades. Adelante. Bueno, y por último, informarles rápidamente, Presidenta, cómo vamos en las construcciones. Ya arrancamos obras en 14 planteles y en este mes de julio vamos a arrancar las que nos faltan. Son las nuevas preparatorias, los nuevos bachilleratos, una inversión de 1.215 millones de pesos. Hay 2 planteles que están terminados, que ya venían construyéndose. El de Tecámac y el de Reynosa están listos para iniciar el siguiente ciclo escolar, son completamente nuevos y van a entrar ya dentro del sistema de bachillerato nacional que ha anunciado la presidenta. Estos son 18,000 nuevos lugares para que nadie se quede sin estudiar en las entidades que están ahí señaladas. Adelante. Tenemos también la ampliación de bachilleratos que tienen mucha demanda actualmente y que tienen espacio para poder crecer. Son 33 acciones, son 33 obras, ya iniciamos en 7 planteles y están por iniciarse en otros 22. Son 8,910 lugares nuevos. Algunos planteles que no tenían turno vespertino y que tienen mucha demanda, vamos a tener turno vespertino. Es el caso de Tijuana y Tlaxcala. En Tijuana tenemos ya 2 bachilleratos que solo tenían turno matutino, van a tener turno vespertino a partir del siguiente ciclo escolar, y lo mismo en el caso de Tlaxcala. Ahí ya no hay que hacer, la inversión en infraestructura será mínima, pero se ampliarán el número de espacios. Adelante. Y después, la presidenta detectó que había muchas secundarias que no eran utilizadas en las tardes. ¿Y dónde están los jóvenes que se quedan sin preparatoria? Pues donde están las secundarias. Cuando terminan la secundaria, entonces aprovecha esa infraestructura, hay una inversión para reconvertirlas y que en las tardes puedan ser preparatorias. Eso es optimizar la utilización de la infraestructura educativa. Son 35 reconversiones, una inversión de 759.5 millones de pesos. Ya se arrancó en 23 planteles, en julio arranca en 11 planteles, ahí son 10,500 lugares adicionales. Si sumamos las 3 cifras, casi llegamos a 47,000, 37,500 nuevos lugares para las y los jóvenes de nuestro país. Adelante. Algunas fotos muy rápido, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Puebla, adelante, que ya estamos en obra, Estado de México, Yucatán. Y
todas estas acciones terminarán en el siguiente ciclo escolar. Cuando no esté lista, por ejemplo, los bachilleratos nuevos, pues vamos a tener aulas provisionales, porque si ven, la mayoría de las obras las vamos a acabar en este año para que las y los jóvenes ya puedan ir a su preparatoria. Sí. A ver, regrésate para ver las tres formas de ampliación del bachillerato. Los mapas. Son 20,000 estudiantes por los nuevos… Atrás. Son 18,000 estudiantes de los 20 nuevos planteles de bachillerato, más la que sigue, 8,910 más 10,500. Son prácticamente 37,500 nuevos lugares para este año nada más para educación media superior. Gracias, Mario. Muchas gracias. Sí. La idea es que en algunos empiecen en agosto y si no, ya iniciarían a mediados del ciclo, puede ser, y después ya se incorporan en agosto del 2026. Bueno, a ver, importante entonces, recuerden que el 15 de mayo anuncié 3 temas muy importantes para las maestras y los maestros. Uno, el aumento salarial del 9% y un 1% más a partir de septiembre. Todas las maestras y maestros van a ver reflejado el 9% de aumento salarial entre salario y prestaciones a partir del 1 de julio. Va a ser retroactivo al 1 de enero. Ya lo van a recibir el 1 de julio. Segundo, un cambio en la manera en que pueden moverse de una escuela a otra, mientras hacemos el cambio del UCICAM famoso o de la UCICAM famosa. Entonces, un cambio en el esquema de movilidad se publica el día de hoy. Y la tercera, que fue parte de lo que se dialogó también con la CENTE, no solamente se congela la edad de jubilación de los que no entraron a cuentas individuales, sino que se va a ir disminuyendo a partir del 2028. Este es un acuerdo que tomamos y el día de hoy va a salir publicado. Es importante para todos los que nos escuchan que tienen que cumplir las maestras y los maestros 30 años en el caso de hombres de haber trabajado como maestras y maestros y 28 años en el caso de mujeres. Lo que estaba pasando es que aunque cumplieran 30 años, cada año o cada 2 años aumentaba la edad de jubilación. Ahora no solo se congela, sino que disminuye hasta el 2034. Esa es la tercera mejora para las maestras y los maestros. Ahora, para cómo vamos a cambiar la UCICAM, no solo va a ser por reuniones de consejo técnico, nos vamos a ir presencialmente escuela por escuela. La propuesta que se va a presentar va a salir de las maestras y de los maestros, no de la Presidenta de la República. Si nos llevamos un año más, nos llevamos un año más, pero tiene que salir de asambleas, de discusión de las propias maestras y maestros, presencial en las escuelas, para que no haya ningún problema después de que no fue tomada en cuenta ninguna opinión, ninguna posición. Eso que salga desde abajo, eso es lo que va a ser la propuesta para el cambio relacionado con la promoción de los maestros. Bueno, ese es uno, y la otra son 37,000 nuevos lugares para educación media superior y va a ir aumentando cada año. Van a ser más de 100,000 lugares durante todo el sexenio para aumentar el número de preparatorias para las y los jóvenes en nuestro país, además de los 330,000 espacios para educación superior, que ya también lo vamos a presentar en las siguientes mañaneras. Bueno, pues esa es la información. Gracias. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Primero, una consulta sobre el tema educativo, si puede contestar también el secretario, aprovechando su presencia, sobre la aplicación de esta prueba inédita al examen de media superior para la UNAM y el Politécnico Nacional. Por acá.
Sí, porque ya se concluyó la aplicación del examen. La UNAM y el Politécnico reportaron que al menos 1,400 alumnos, aspirantes no presentaron el examen, y en toda la presentación de las pruebas se estuvieron reportando algunas fallas con esta aplicación digital del examen. Entonces, preguntarle qué ocurrirá, cómo se procederá ante estos casos, que hubo algunas fallas que lo estaban reportando los estudiantes, cómo se atenderán estos casos. Adelante. Gracias, presidenta. Primero, recordar que estamos en un esquema diferente. La presidenta nos instruyó a que termináramos con el examen del Comipems, que era muy injusto que los jóvenes se jugaran su futuro, su destino en un examen. Y abrimos una plataforma diferente, Mi Derecho, Mi Lugar, y el 40% de los inscritos, casi 250,000, decidieron ya a qué preparatoria van sin examen, por asignación directa. Y el Politécnico Nacional y la UNAM realizaron sus exámenes el fin de semana pasado, antepasado y utilizando un software de inteligencia artificial. Por primera vez lo hicieron en la UNAM virtual, el Politécnico ya tenía 2 años de experiencia, y el porcentaje de los alumnos que completaron su examen fue del 99%. Algunas fallas, sobre todo por el tema de la conectividad, lo va a resolver el propio Politécnico y la UNAM, dándole a las y los jóvenes la oportunidad de participar. Pero lo más importante es que una vez que den ellos los resultados, en promedio el 90% de los jóvenes va a quedar entre su primera y segunda opción, algo que no se lograba en Comipems, y eso tiene que ver con la prepa que está más cercana a su lugar de residencia, o por una preferencia en específico que tienen las y los jóvenes. Pero no nos vamos a dejar, nosotros a los jóvenes les vamos a apoyar para que o puedan hacer el examen o se les dé alguna posibilidad. ¿Se tiene alguna numeralia de cuántos presentaron alguna queja sobre las fallas? Los datos que yo vi tuve el reporte detallado del Politécnico, menos del 0.7% tuvieron algún problema entre los que se inscribieron y efectivamente realizaron el examen. Y en la UNAM son datos parecidos porque se utilizó la misma plataforma en los mismos tiempos. ¿Y va a haber algún tipo de prórroga para aquellos, algunos comentarios o quejas que se presentaron en la jornada? Es que se les mandaba la alerta de que, por ejemplo, sonidos o que presencias en el lugar de la presentación del examen de una persona distinta al estudiante, etcétera. Entonces quedaba la inquietud de si eso les iba a anular el examen. ¿Se van a revisar este tipo de reportes y qué garantía se les va a dar a los alumnos en caso de que haya sido, porque eran situaciones como fuera de su control, ladridos de los perros de los vecinos, etcétera, que viven en una zona muy ruidosa y que les generaba este tipo de inquietudes a los estudiantes? La verdad es que fue un éxito. Eventualmente puede haber algunas fallas. De hecho, hubo un reporte en la jornada que atendimos, teníamos 20 casos de jóvenes que no habían podido acceder a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, 20 casos de más de 250,000 que fueron atendidos, nos contactaron y fueron atendidos. Es el mismo caso acá. La verdad es que por primera vez se realiza esto y es una innovación en lo que ha ocurrido, pero sobre todo va a beneficiar a las y los jóvenes que vayan a la preparatoria que ellos quieran. Gracias, secretario. Otro tema. Es importante. ¿Qué pasó ahora? Nosotros nos comprometimos a desaparecer el examen del Comipems. ¿Qué es el examen del Comipems? Un esquema de exámenes en donde los jóvenes que salían de secundaria de la zona metropolitana del Valle de México tenían que realizar un examen, y a partir de su calificación en el examen o del número de aciertos que tenían en el examen, eran enviados a una o a otra escuela. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no porque no sea importante tener buenas calificaciones, sino porque se generaba a los 15 años
una idea al estudiante de que si no había acertado en el examen en un solo día, pues iba a ir a una mala escuela, y que si había acertado más se iba a ir a una buena escuela, catalogando las preparatorias o los bachilleratos como buenos, regulares, malos, y entonces los que tenían menos aciertos pues se iban al más malo, entre comillas. En primer lugar, es falso que sean malos bachilleratos, absolutamente falso. Esta idea de que el que tiene menos aciertos va a ir a un CECATIS o a un CEBETIS o a un colegio de bachilleres porque no son buenas escuelas, pues es falso. Todas las escuelas son buenas y estamos mejorándolas. Ahora les platico cómo las vamos a mejorar todavía más, las públicas, evidentemente. Entonces, esta idea de que había malas escuelas y buenas escuelas es incorrecta. Todas las escuelas son buenas y todas tenemos que mejorarlas. Eso es lo primero. Lo segundo, esta idea de frustración tremenda del estudiante a los 15 años, de que ya estaba predeterminada tu vida de ir a malas escuelas desde los 15 años porque a lo mejor no contestaste bien en un examen. ¿Cómo a los 15 años le vas a decir a un joven, a un adolescente, pues mira, ya tu vida está determinada de esta manera o está determinada de esta? No. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle a los jóvenes una buena educación para que puedan continuar, si quieren, con carreras terminales en la preparatoria y si no, poder seguir estudiando la universidad. La educación es un derecho, el acceso a la educación es un derecho. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Una plataforma en la que los jóvenes pueden definir, de acuerdo a la cercanía de su domicilio y a la opción que más les guste, apuntar 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones de a dónde quieren ir. La gran mayoría, fíjense, el 50% quedó en su primera opción, de manera sencillamente como ellos lo decidían. ¿Qué pasa con la UNAM y el Politécnico? Bueno, la UNAM primero es autónoma y ellos definen a través de su propio consejo universitario cómo es su ingreso. Y el Politécnico, aunque no tiene autonomía, sí tiene sus criterios académicos particulares para poder definir cómo se ingresa a lo que era en su momento la vocacional, la media superior del Politécnico Nacional. Entonces ellos tuvieron este esquema que plantearon para los exámenes, pero todo lo demás es a partir de la definición de la plataforma. Eso por un lado. ¿Qué más estamos haciendo? Que ya lo vamos a presentar. Cada tipo de escuela de bachillerato, por ejemplo, colegio de bachilleres, va a tener un padrino o una madrina, por decirlo así. Entonces, una universidad los va a apadrinar, es decir, les va a dar a cada bachillerato cada estudiante de bachillerato va a salir con un certificado del Bachillerato Nacional y aparte, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres, con una certificación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, eso va a dar pues una mayor capacidad a las escuelas de educación media superior. Lo estamos haciendo en el Valle de México porque ahí teníamos más problemas, pero nos vamos a nivel nacional. Por ejemplo, un CONALEP, el CONALEP, ya sea el Tecnológico Nacional de México o el Politécnico Nacional, por ahí hay les va a dar también un certificado técnico o un certificado adicional a su certificado de bachillerato. Entonces salen, digamos, con el certificado nacional de bachillerato y además una valoración por parte de una universidad, de una escuela de educación superior. Eso garantiza pues que todas las escuelas son buenas escuelas, cada una con su característica de modelo educativo. Y por otro lado estamos modificando parte de los programas de estudio para hacer mucho más atractivo el bachillerato a los estudiantes. Los estudiantes dejan el bachillerato
el nivel más alto de deserción escolar, aún con la beca, esté en el bachillerato. Y nosotros no queremos que se salgan de la escuela, queremos que se queden en la escuela. Y para ello pues tiene que ser mucho más atractiva la escuela, que la pasen bien, que no haya problemas en las escuelas y además pues que tengan esta certificación de una escuela de educación superior. Entonces es un programa integral del bachillerato. Si hubo algún problema en la UNAM y en el POLI con la manera en que están haciendo el nuevo examen, pues ahí está el secretario de Educación Pública para apoyar en lo que se requiera para poder pues garantizarle a todos los estudiantes que tuvieron un buen ingreso. Gracias, presidenta. Sí. Y pasando a temas internacionales. Unos datos sobre esto. Mira, tengo los datos exactos porque informamos el fin de semana. Se inscribieron para hacer el examen 109,266 jóvenes, de los cuales se presentaron 107,790. El 98.65% de los inscritos presentaron el examen, incluyendo 755 aspirantes que reportaron tener una discapacidad, se les dio facilidades para el examen. Y de los que hicieron el examen, solamente se reportaron 97 incidencias, las cuales fueron plenamente identificadas por el sistema, validadas y atendidas. Y hay 50 aspirantes que reportaron fallas en los servicios de luz o del internet del lugar donde se encontraban haciendo su examen, y también se les va a dar apoyo con las mesas de soporte. Pero pues es por primera vez, se hacen en línea, se hace de manera conjunta, POLI, UNAM, y pues les fue muy bien. Gracias, secretario.